En el programa anterior vimos a Jesús como la luz del mundo y en la creación. En este programa hablaremos de la presencia de Yeshua en diferentes partes de la Torá o ley. Bienvenidos una vez más a su programa Las Raíces Hebreas de Nuestra Fe Cristiana. Te invito a tomar nota y a enviarnos cualquier pregunta o inquietud que tengas. Saludamos a Liliana desde México. ¿Cómo estás, Liliana? Bueno, un saludo muy cariñoso como siempre para todos. Aquí muy emocionada para seguir descubriendo a Yeshua en la Torá. ¿Dónde más encontramos a Yeshua desde el libro de Génesis? Tenemos hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy desconocido en el mundo creyente cuando no estábamos siendo dirigidos por el Padre para llegar hasta la raíz hebrea. Y es que vamos a ver la primera aparición de Yeshua, digamos ya en esa forma física, porque lo vimos en el programa anterior, lo vimos como la luz del primer día. Ahora recordemos que Yeshua mismo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que él confirmó ser esa luz del primer día. Pero muchos detalles nos muestran a Yeshua en cada momento en diferentes expresiones. Por ejemplo, Proverbios 8:22 nos aclara un punto que es bien interesante cuando nosotros sabemos lo que había sido profetizado para el nacimiento de Yeshua. Proverbios 8:22 nos dice, Yahweh está hablando de la sabiduría y dice: Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente, dice el verso 23, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Por qué estoy haciendo referencia a este texto si se habla de la sabiduría? Porque Yeshua aparece también como la sabiduría de Yahweh. Si ustedes leen todo Proverbios 8, que yo invito a las personas a que confirmen en sus Biblias todo lo que le estamos diciendo y que lean el capítulo entero, ustedes se van a dar cuenta que al finalizar Yeshua habla de que su delicia está con los hijos de los hombres. O sea, él es eso, nos está hablando. Aquí la sabiduría se refiere también a Yeshua. Pero quería hacer hincapié por esto, porque nos dice, este texto de Proverbios nos dice que él tuvo el principado desde Berechit, desde Génesis, desde el principio. Y en Isaías 9:6 la profecía nos dice que ese niño que iba a nacer en Belén, dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Se dan cuenta? Dice Proverbios que en Génesis, desde el Berechit, desde el principio, tuvo el principado. Y él es el mismo que va a venir a nacer en Belén con el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así que fíjense cómo seguimos en el mismo Berechit encontrando nosotros a Yeshua. Pero tenemos hoy, como les decía en un principio, una aparición que nunca la podemos ver en español, sino que la podemos encontrar muy claramente en hebreo y en muchas traducciones en inglés. En inglés sí aparece la palabra, pero tampoco teníamos la revelación. Así que los invito a que ustedes abran sus Biblias en Génesis 3:8. Y vamos a ver algo nuevo, estoy segura, para muchos de ustedes. Dice la palabra: y oyeron la voz de Yahweh Elohim. Aquí lo estoy leyendo desde la versión Reina Valera. Oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto.
Nosotros la leímos y nosotros simplemente pensábamos en la voz del Padre, que la oyeron Adán y Eva en este momento, que es un momento muy especial, como vamos a ver. Pero ¿qué pasa cuando nosotros leemos ese versículo en hebreo? Cuando nosotros vamos al original hebreo, nos está hablando de la palabra de Elohim que caminaba en el huerto. En varias versiones en inglés, como les digo, sí fue traducido como caminando. Y la palabra, ustedes saben, la palabra no camina, la palabra se escucha. ¿Quién es la palabra del Eterno que vimos en el programa anterior? Juan 1.1 nos dice que es Yeshua, que Él es la palabra del Eterno presente desde la creación. Y aquí en Génesis 3.8 nos encontramos que en hebreo lo que está diciendo es que la palabra de Elohim caminaba en el huerto del Edén al aire del día. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim. Ellos recuerden, Yeshua es la imagen visible de Elohim. Entonces, cuando ellos vieron a Yeshua caminando en el huerto, ellos saben que es la imagen visible de Yahweh. Por eso dice, se escondieron de la presencia de Yahweh. Hay una traducción que es muy interesante, que es el Targum. El Targum es una traducción aramea de la Torá. Para que no vaya a haber confusiones, no estoy hablando de Talmud, que pudiera confundirse. Talmud son enseñanzas. El Targum es solamente la versión aramea de la Torá. Esa versión aramea tiene algo muy particular. Primero, es muy antigua, viene desde el tiempo mismo de Yeshua. Y lo segundo es que cuando la palabra de Elohim se presenta en una forma, como dice el mismo Targum, antropomorfizada, es decir, en forma de hombre, la llama la memra. Es decir, la palabra de Elohim, el Targum dice, la memra de Elohim, él caminaba en el huerto. Entonces nosotros sabemos que es esta aparición de Yeshua, que es la palabra. Pero miremos el contexto para que veamos lo interesante de esta aparición. Esta aparición tiene una importancia. ¿Por qué aparece en este momento? Él hubiera podido aparecer antes del pecado, él hubiera podido aparecer en cualquier otro momento. ¿Por qué aparece Yeshua en este momento en especial? Dice todo el capítulo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le respondió, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comiéramos ni lo tocáramos para que no muriéramos. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabéis que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta historia ya la conocemos muy bien. Entonces, ¿en qué momento aparece Yeshua? Aparece inmediatamente los ojos de ellos. Ellos tomaron del fruto. Dice que viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y que ya se iba a volver como Dios, según la tentación que le había puesto la serpiente. Entonces dice que tomó del fruto, lo comió y se lo dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos con qué trataron de taparse. Este va a ser un detalle muy lindo para aprender hoy. ¿Con qué trataron de taparse? Con hojas de higuera. Ellos se hicieron delantales con hojas de higuera. Y dice que oyeron la voz, ahí es donde aparece Yeshua. Ellos se habían cubierto con hojas de higuera, dice, cuando oyeron la voz de Yahweh Elohim, que se paseaba en el huerto. Ya lo vimos, que caminaba en el huerto, que sabemos que es Yeshua. Mas el eterno Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras?
Entonces el hombre respondió, la mujer que me diste me dio del árbol. Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Yahweh Elohim le dijo a la serpiente, pongan atención acá. ¿Quién está allí junto a ellos? Está Yeshua, ¿cierto? Está la palabra de Yahweh caminando. Entonces le dice, por cuanto, le dice a la serpiente, le dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Esto qué quiere decir? Aquí nos está anunciando una batalla de siglos. No, dice la enemistad entre la simiente de la serpiente. La palabra simiente aquí es muy importante porque la simiente es la palabra será en hebreo, que significa literalmente como esperma. O sea, va directamente a alguien descendiente físico tanto de la serpiente como de la mujer. Y hay algo que es muy interesante y nosotros tenemos que pensar. Todos hemos creído y no tenemos ninguna duda que Yeshua es la simiente de la mujer. Pero pensemos una cosa. Pensemos desde acá el gran misterio que estaba siendo revelado. Porque no dice la simiente del hombre, sino la simiente de la mujer. El esperma le pertenece al hombre, no a la mujer, pero nosotros ¿qué sabemos después por la profecía y por la revelación? ¿Qué es lo que creemos? Que Yeshua fue el Espíritu Santo mismo puso el embrión en el vientre de Miriam. Así que sí fue realmente la simiente de la mujer Yeshua. Entonces, unamos todo este panorama con lo que estamos aprendiendo hoy. Ellos pecan, Adán y Eva pecan, le creen a la serpiente, aparece Yeshua con ellos, aparece la palabra de Yahweh caminando con ellos y empieza el diálogo y se anuncia la batalla de los siglos. La batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer que es Yeshua. Al futuro, Yeshua ese Yeshua que caminaba allí iba a ser puesto en el vientre de Miriam. Oye, esta batalla va a estar hasta el final. Esa batalla va hasta el final con una pausa que es muy interesante. Porque recordemos, Yeshua lo venció en la cruz, pero para los creyentes, para nosotros poder seguir saliendo del mundo de la esclavitud. Pero en el milenio, esa simiente, el Satanás va a estar atado durante los 1000 años de paz del reinado de Yeshua. Cuando se termine el reinado de Yeshua, ese milenio de paz, la serpiente vuelve a ser soltada para que vuelva otra vez al mundo. Y lo más triste es encontrar que la mayoría del mundo va a volver a creer en él. Y ya al finalizar el tiempo y venir la nueva Jerusalén, ahí sí encontramos que la serpiente, Hasatán, va a ser echado en el lago de fuego para siempre con el antimesías y el falso profeta. O sea, eso es una batalla que conocemos el final, pero nosotros somos parte de esa batalla. Nosotros somos hoy parte de esa batalla. Cuando nosotros venimos a Yeshua, esa batalla ya la libró Yeshua por nosotros. Y cuando reconocemos el sacrificio de Él en la cruz, nosotros somos libres de la opresión de Satanás y pasamos a ser del reino de Yeshua, del reino del Eterno, del pueblo de Israel. Entonces, ahí es donde digamos que esa batalla en el presente, pero en el futuro nosotros sabemos muy, muy claramente
que el Yeshua, fíjense que la batalla está planteada de esta manera. Dice que la serpiente herirá, que Yeshua herirá la simiente de la serpiente en la cabeza, pero que la simiente de la serpiente lo herirá en el calcañar. ¿Eso qué significa? ¿Qué es el calcañar? ¿Cómo podemos decir que realmente la simiente de la serpiente ha herido a Yeshua, digamos, o a todos los creyentes en Yeshua en el calcañar? Eso significa, la palabra es akab en hebreo, que es como el talón, la parte que da estabilidad. O sea, el que ataca en el talón es el que le quita la estabilidad a una persona. ¿Qué ha hecho el enemigo por todos estos años? Él ha lanzado semillas de cizaña, él ha sembrado cizaña para hacernos a nosotros tambalear en la fe. Tambalear inclusive en creerle a las escrituras. De muchas maneras, él ataca en el calcañar, que es como hacer perder el equilibrio, como hacer perder el camino. Y de hecho, son muchos los creyentes que han perdido el camino. Pero Yeshua lo iba a vencer, era en la cabeza. En la cabeza es que tomando la completa autoridad sobre la serpiente, sobre Hasatán. Por eso al final es destruido en el lago de fuego. Liliana, hablas de confusión de la palabra, la interpretación de la palabra que es la tuerce. Claro. El enemigo, la palabra misma nos dice que el enemigo viene de noche a sembrar cizaña en el campo de trigo. Como son tan parecidos, hay muchas personas que caen en la trampa y creen a la cizaña sembrada. ¿De qué manera nosotros evitamos caer en ese riesgo? Cuando nosotros permanecemos en la palabra revelada. Si nosotros nos mantenemos de Génesis a Apocalipsis en nuestra Biblia, todo lo que aprendemos, todo lo que nos enseñan, no tenemos ningún problema para salirnos del camino. Pero esta primera parte es muy importante de entenderla, porque es esa aparición de Yeshua ya directamente, ya se iba a dar la profecía de la batalla de los siglos y Yeshua está presente. Pero fíjense esto que continúa de este mismo evento. Recuerden, ya vimos que Adán y Eva están cubiertos con las hojas de higuera. La higuera es un símbolo también de Israel. Es como si hubieran tratado de cubrirse como con sus propias obras, como con sus propios mandamientos, en otras palabras, pero como con sus propias, lo que a ellos se les ocurrió fue tomar hojas de higuera para cubrirse. Pero ¿qué pasa? Que aquí encontramos nosotros otra vez a Yeshua como el cordero del sacrificio desde el principio del mundo. Pongan atención a esto que pocas veces también lo relacionamos. Dice Apocalipsis 13:8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué nos dice a nosotros de qué está hablando Apocalipsis 13:8? De todos los que siguieron al antimesías. Al antimesías lo adoran todos los que no han creído en Yeshua. Pero Yeshua nos dice acá que fue el Cordero inmolado en el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado en el principio? Ya lo vimos como la luz del primer día, ahora lo vemos caminando, lo vimos como la sabiduría, pero ¿a dónde fue inmolado? Entonces ahora sí nosotros podemos entender cuándo fue inmolado en el principio. Fíjense, si seguimos leyendo el mismo capítulo, nos vamos a encontrar con que la mujer dice, recuerden, quedamos en que Adán dijo, la mujer que me diste, me dio del fruto del árbol y yo comí. Y en el verso 21 dice, y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En el Targum, ¿qué dice? Dice que hizo vestiduras de honra
para vestirlos a ellos. O sea, las hojas de higuera no les sirvieron, le tenía que ser un sacrificio y les puso, perdón, les puso las túnicas de pieles. ¿Qué fue lo que fue sacrificado en el principio? Apocalipsis nos dice que hubo el cordero inmolado en el principio del mundo. Así que ellos fueron cubiertos con la piel del cordero. Fue el primer sacrificio. Es como si se hubiera realizado ese primer sacrificio, porque un principio del Eterno es: la paga del pecado es muerte, y sin sangre no hay remisión de pecado. No se podía, nadie puede ser salvo por sus propias obras. Necesitamos a Yeshua, el Cordero que dio la vida por nosotros. Entonces aparece en el principio dando la vida aquí para cubrir el pecado de los primeros hombres. Y aparece después, toma la forma de un hombre y vuelve a ser sacrificado por nosotros, literalmente, como el Cordero de Pesach. Así que fíjense que todas estas apariciones estamos viendo, apenas vamos en Génesis 3, y fíjense que ya cuántas cosas hemos descubierto. Esas vestiduras de honra que dice el Targum, que fue la piel del cordero que se puso sobre Adán y Eva, nosotros las vemos, las entendemos cuando nos dice, por ejemplo, la palabra en Apocalipsis 3:5. Dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando nosotros entramos en el libro de la vida del Cordero, porque hemos creído en Yeshua, nosotros también vamos a ser vestidos de vestiduras blancas, dice. En Apocalipsis 19, para la boda del Cordero, ¿qué tiene que tener la esposa? Dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, es decir, la obediencia. Entonces, todo esto nosotros lo podemos entender y unir para ver por qué es tan importante entender a Yeshua en la Torá, en la ley. Esas apariciones, cómo nos confirman el plan con nosotros, el plan que viene desde el principio. Entonces, que cubiertos el pecado de Adán y Eva con hojas de higuera o con las obras, no, de ninguna manera. Cubiertos con el sacrificio, un cordero inmolado en el principio, un cordero inmolado en la restauración, en el principio de la restauración de Israel. Así que fíjense cómo vemos a Yeshua presente absolutamente, sin duda alguna, en la Torá. Y estamos, como les decía, apenas comenzando todo este Liliana, tiempo. ¿A qué te refieres con el que venciere? Nosotros entendemos que somos salvos por la gracia, no por las obras. ¿Nos puedes explicar eso? Exactamente lo que veíamos ahora. Me gusta esa pregunta, porque exactamente lo que acabamos de ver. ¿Qué dijo? Que la simiente de la serpiente nos heriría o heriría a Yeshua y todos sus hijos en el calcañar. ¿A cuántos ha hecho perder la salvación, la cizaña que ha sembrado la serpiente? Hoy mismo encontramos muchas personas negando a Yeshua. Entonces, ¿cómo podemos perder la salvación si no nos mantenemos estables? Si dejamos que nos toque el talón y nos quite el equilibrio y nos saque del camino con enseñanzas por fuera de las escrituras, pues entonces ahí ya venció. Porque la gracia es el amor del Padre para venir a buscarnos y darnos y volvernos a dar el cordero para ser sacrificado por segunda vez, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Ahí es donde está la salvación. Pero si nos apartamos de la obediencia y nos vamos al mundo, estamos por fuera del plan.
No, esa salvación depende la salvación es gratuita, es por gracia, pero una vez salvos tenemos que obedecer para vestirnos de lino fino, que son las acciones justas de los salvos. Ok, Liliana, tenemos un minuto. ¿Puedes cerrar la enseñanza? Claro, yo espero que todos estos puntos que nos toca tratarlos con tanta rapidez por el tiempo, ustedes los vayan comprobando en sus Biblias, ustedes los vayan uniendo con la experiencia nuestra, con lo que nosotros hemos vivido, con lo que hemos aprendido. Y yo sí espero que en los próximos programas que sigamos tocando las apariciones de Yeshua en la Torá y en el Tanakh en general, la fe de ustedes se fortalezca de una manera tan especial que quede su casa fundada sobre la roca, que nada la pueda Perfecto. mover. Entonces podemos encontrar a Jesús en cada libro de la Biblia. En cada libro, así lo vamos a ver, lo esperamos en los próximos programas porque vamos a tocar así temas como el de hoy muy importantes. Excelente. Gracias, Liliana. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Shalom para todos, muchas bendiciones, nos vemos prontico con la ayuda del Padre. Yeshua mismo confirmó ser anterior a Abraham, como lo dice en Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bendiciones.